La Edad Media Europea. Sobre la Edad Media Europea se han escrito algunos de los mejores libros de historia del siglo XX. Aunque ahora sabemos que Europa no inventó todo, sino que retomó la experiencia y la historia de los pueblos mediterráneos. En esos territorios que fueron abandonados por los romanos a los invasores germanos en el siglo V, se produjeron acontecimientos fundamentales para comprender las transformaciones que sufrió la cultura mediterránea hasta convertirse en la llamada cultura occidental, de la que hoy formamos parte como mexicanos. Cristianismo y papado. Hacia el siglo VII, el cristianismo era el factor principal que daba unidad a los diversos reinos germánicos surgidos sobre las ruinas del Imperio Romano. Pero los cristianos no tenían aún una estructura jerárquica suprarregional, como es la Iglesia Católica de hoy. Cada obispo era la máxima autoridad en su diócesis, la cual podía estar formada por uno o varios territorios. En medio de este mundo fragmentado, el obispo de Roma era reconocido como obispo primado, pero su poder era limitado por el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, quien debía confirmar su nombramiento. Con el tiempo, la distancia entre las dos iglesias cristianas fue haciéndose cada vez más profunda, hasta que sus lazos se disolvieron totalmente. Gregorio Magno, papa entre 590 y 604, fue una figura fundamental en el proceso de consolidación del papado como un poder independiente de la Iglesia bizantina. Además de haber reorganizado profundamente la Iglesia romana, Gregorio se alió con un nuevo tipo de religiosos, independientes de los obispos y del clero secular, que desde entonces fueron colaboradores de los papas, los monjes. El monacato debe su origen a los grupos ascéticos y místicos que se desarrollaron en Oriente, pero se extendió por Occidente bajo la regla de San Benito, monje fundador de una comunidad particular a principios del siglo VI. Los monjes se caracterizaban por llevar una vida en común, alejados de los demás seres humanos, a los que conocían como laicos. Los monasterios benedictinos se fueron extendiendo poco a poco por Europa y tuvieron un papel fundamental en la cristianización promovida desde Roma de muchos pueblos germanos, como los anglosajones. Así, se fueron fundando otras órdenes monásticas a partir de la regla de San Benito, tanto masculinas como femeninas. A principios del siglo XIII, se fundaron otras órdenes que se llamaron mendicantes, porque a los votos de castidad y obediencia sumaban el de pobreza. Estas, dominicos, agustinos y franciscanos, fueron, junto con los jesuitas, fundadas en el siglo XVI, las más importantes en la cristianización de América. Para el siglo VIII, el papado, después de sobrevivir a la crisis de las invasiones bárbaras, había sentado las bases para constituirse en uno de los dos poderes suprarregionales que, a nivel formal, caracterizaron a la Europa medieval, el papado y el imperio. La religión cristiana fue asentándose en Europa, y cuando la Iglesia cristiana ortodoxa perdió su centro, con la toma de Constantinopla durante el siglo XV, el cristianismo europeo, con el Papa como máxima autoridad, fue la única iglesia centralizada del Mediterráneo. Esta uniformidad duró poco, porque en 1517 Martín Lutero comenzó un movimiento que llevó, años más tarde, a la ruptura del cristianismo europeo en dos grandes bloques, católicos y reformados.